Hey, good morning, my dear students. So tell me, how are you today? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, Good buenos días. morning, teacher. Okay, okay. All right. So, people, bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. Antes de comenzar en forma, quisiera saber si de pronto tenemos alguna duda o alguna pregunta con respecto al examen, a nuestro primer examen. Oh, todo estuvo bien, ¿no? Profe, creo que la pregunta 23, que creo que era de vocabulario y qué respuesta era. La 23. Déjame ver. ¿Te refieres a esta? Load means. O de pronto es diferente. Sí, esa. ¿Alguien recuerda qué es load o cuál era la respuesta correcta? Eso cargar, ejecutar el código correspondiente. Era esta. To cause a computer to begin executing a different instruction sequence. Digamos que load pues, es el cargue Pero o a la mí me salió transferencia de incorrecta, información. profe. ¿Sí? Yo puse esa y salió incorrecta. Por eso se me hizo extraño. Déjame revisar, a ver. Mi profe también me podría colaborar, por favor, con la asistencia del sábado. Estuve en la sesión, pero pues no alcancé a marcar asistencia. ¿Qué me dice Santiago? Que por favor me podría colaborar con la asistencia del día sábado. Yo estuve en la sesión, pero no alcancé a marcar asistencia. To copy a reference drive into memory. Bueno, sí, tienes razón. Entonces, le voy a asignar un valor porque digamos que esta sí estaba un poco ambigua. Entonces, le voy a asignar esa respuesta correcta y voy a recalificar. ¿Listo? Las que le quedaron, les quedó mal. Y si pusieron la otra opción que era viable, les va a salir nuevamente. Venga, a ver, recalificar todo. Y listo. Entonces ya esa debió aparecerte como correcta y pues el puntaje o la nota final debió haber subido. Ok, voy a ver. Listo, y muchas gracias por avisar porque sí hay como ambigüedad, sí hay como cierta ambigüedad en ese sentido. Y miremos entonces la asistencia del día sábado. ¿Alguien de pronto? ¿Alguien más? No la marcó, lo miramos de una vez. ¿Cuál es su apellido, Santiago? García.
García Oviedo, ¿sí? Sí, señor. Y listo, perfecto, ya quedó. All right, people, so it's time to start. Entonces, recuerden que siempre debemos marcar nuestra asistencia al principio, ¿cierto? Comienzo de clase. Y para el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 7. Y para ello vamos a descargar el worksheet 3.7 también. ¿Listo? Para que podamos, bueno, trabajar en esta sesión. Y miremos qué es lo que nos trae. Dice que en esta sesión vamos a hablar de C# y de Razor. ¿Sí? De los presentes acá, de pronto hemos llegado a escuchar de Razor, en qué consiste, para qué sirve y cuál es su relación con C#. O no, no tenemos idea al respecto. Pues yo en parte no, pero asumo que me imagino que debe ser alguna librería que contenga ahí C#. Bueno, es un poquito más que eso. Entonces vamos a ver. Veo que de pronto no tenemos mucho conocimiento al respecto en general. Entonces, inicialmente vamos a ver, es un video corto, no nos da toda la información que necesitaríamos, pero digamos que sirve bastante para hacernos una idea general o al menos entender para qué se utiliza Razor. Listo, entonces vamos a ver el video. Primero les voy a compartir el link de este video para que lo tengan a la mano. Okay, this is the group 49. Yes, so I'm gonna share the video. Yep, it's there. So let's watch the video. Prestemos, entonces como siempre, prestemos mucha atención y tratemos de captar como lo más importante y ahorita socialicemos. Es importante que socialicemos para que las personas que de pronto no tienen tanto conocimiento obtengan como una retroalimentación pues de ustedes mismos, cómo lo ven, cómo lo sienten. Entonces es importante tratar de no solo ver el video, sino de ir haciendo como conjeturas o creando sus propias definiciones y criterios de acuerdo a la información que nos van dando. ¿Listo? Y ahorita socializamos. Es realmente importante la socialización. ¿Listo? So, let's go. Vamos a ver en este video qué son las páginas de Razor, la explicación y ya pasamos al proyecto para revisar. Aquí nos dice las páginas de Razor pueden hacer que la codificación de escenarios centrados en la página sea más fácil y productiva que el uso de controladores y vistas. Recuerde que hay dos tipos de aplicaciones que yo puedo usar con .NET Core o .NET, que es el patrón modelo vista controlador, ese es un tipo, o las páginas de Razor, ¿sí? Entonces estas pueden llegar a ser un poquito más sencillas y fáciles de manejar a las personas que no están acostumbradas al MVC. Fueron introducidas en ASP.NET Core las páginas de Razor. No es solamente para escenarios simples, a veces se tiene la falsa percepción de que si yo voy a hacer una aplicación pues que es muy avanzada, muy robusta, entonces debería irme por MVC. Quiero recalcar que en lo particular a mí me gusta mucho trabajar con MVC, me parece muy ordenado, uno le coge ya el tirito y se va decantando por este, pero eso no quiere decir
y es lo que dice este pedazo de párrafo aquí, que yo no pueda crear en Razor lo mismo, ¿sí? No es solamente para escenarios simples, prácticamente todo lo que se haga con .NET 5, MVC, se puede hacer con las páginas de Razor, ¿sí? Prácticamente cualquier cosa también. Se usan también las rutas, aquí lo mismo que en MVC, el modelo vista controlador, también usamos las rutas, el enrutado, los modelos, los view models, los action results, los tag helpers y muchas de las cosas que están en MVC, ¿sí? Muy bien, las páginas de Razor están definidas en dos partes. Aquí, a diferencia cuando usted crea un proyecto, un modelo vista controlador, que aparecen unas carpetas que dicen models, views, controllers, aquí no van a aparecer esas carpetas, aquí todo está dentro de las páginas. Cada página en la carpeta page, se va a crear cada página en la carpeta page. Y cada página contiene dos partes. La primera de ellas es el layout, la interfaz de usuario, la vista, donde yo escribo el HTML, donde yo defino, puede ser con Bootstrap, con HTML sencillo, como yo quiera, normal, donde defino el layout, ¿sí? Las etiquetas HTML. Y la otra parte es la página del modelo, ¿sí? Donde está la lógica, la clase, donde estamos utilizando C#, donde creamos una clase, donde se crean unos métodos dentro de esta clase, ¿sí? Muy importante, esta es la diferencia principal, porque las de MVC pues sí están separadas por las carpetas que antes mencionamos. Aquí, para que lo grabemos, es simplemente el HTML y cada HTML tiene su página de modelo asociada. Cada HTML lo tiene. Muy bien, entonces dejamos la presentación por un momento y vamos a ir a nuestro editor y vamos acá y vamos a ver que hay una carpeta page, ¿sí? Si yo despliego, vamos a ver que en la subcarpeta share, donde hay unas cosas que son páginas maestras, ¿sí? Pero ahorita nos interesa es ponernos atentos a, por ejemplo, el index, tiene el index CSHTML, este sería la vista, y está el index CSHTML.cs, que es donde está la lógica de la aplicación, donde está la clase, donde están los métodos. Vamos a ver primero la vista, el index, y vamos a ver que hay un div HTML de Bootstrap con un H1 que tiene una palabra que dice welcome, ¿sí? Y un texto debajo en un párrafo, ¿sí? Si yo ejecuto la aplicación en mi navegador, vamos a ver que aparece welcome y aparece ese parrafito. O sea que esta vista por defecto es la vista index. La vista por defecto que se carga es la vista index, que es esta, ¿sí? Entonces miren lo que está cargando. Si yo cambiara, por ejemplo, a welcome 2, cierro y ejecuto nuevamente, y aparece welcome 2. O sea que esta vista es la que está cargando aquí de primero. Muy bien. Ahora, dijimos que cada vista tenía una página de modelo asociada, entonces sería esta, el archivo CS. Cuando yo voy aquí ya voy a encontrar es código C# que contiene una clase que se llama index model, que es, si ustedes vienen a la vista, la que está cargando aquí el model. Page model sería index model, o sea que está asociada a esta vista index model. Hereda de page model y contiene un método que es el onGet, que es el que permite cargar esta vista que está acá, ¿sí? En el onGet. ¿Sí? También puedo tener otro tipo de método, que es cuando yo envío, por ejemplo, datos de un formulario, y este se cargaría en el onPost, ¿sí? Pero lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este video, para que entendamos bien la estructura y cómo funcionan las páginas de Razor, que siempre hay una vista y que siempre hay una página de modelo para esa vista, ¿sí? Y ambas van a estar aquí. Por ejemplo, para privacy, que es esta la vista, también hay una página de modelo que es esta, ¿sí? Entonces así nos vamos yendo. Vamos a continuar en el próximo video. Voy a irme por MVC. Listo, entonces los escucho. ¿Qué apreciaciones o qué conceptos podemos obtener de este video que es muy corto, muy general, muy básico? Pero estoy seguro de que algún enfoque o alguna idea nos puede dejar.
¿Qué podemos decir entonces? O no entendí, peor, cualquier apreciación es valorada. Silencio absoluto. Profe, pues yo pienso que no es tan claro, sino que uno tiene idea de la arquitectura MVC, entonces Ujú. puede decir que, o sea, no va a trabajar así tan estructurado como en esa arquitectura, sino va a utilizar, por decir, esas librerías que se incluyeron en .NET para crear las páginas. Ok, perfecto. Pero entonces, miremos, ya, ¿qué es Razor? De acuerdo al video, ¿qué es Razor? ¿Para qué sirve? O sea, yo por lo que entendí sigue siendo una librería, pero que permite el desarrollo de páginas web eh, con una de las funcionalidades que trae, en este caso, .NET Core, y pues que es bastante versátil, ¿no? Que permite crear aplicaciones web, páginas web utilizando C# y combinándolo también con lo que es HTML y CSS. Ok, pero entonces, ¿qué es una librería? Vayamos un poquito allá de pronto, tenemos personas que no tenemos muy claro el concepto, entonces miremos qué es si decimos que Razor es una librería, ¿qué es una librería? ¿Cómo podríamos definir? Vamos a decir que es una clase, una clase principal, ¿cómo decirlo? Sí, una clase principal que contiene una serie de métodos que permiten realizar ciertas funciones dependiendo de para lo que esté creada, ¿no? Por ejemplo, en Python utilizamos sí, en Python utilizamos librerías para, por ejemplo, calcular números, por lo que utilizamos, por ejemplo, la librería NumPy para generar números aleatorios. Utilizábamos la librería random. No sé si me lo entender. Entonces, las librerías son como funciones que ya traen por defecto algunos métodos, ¿no? Y que permiten realizar algunas funciones, ¿no? Ok, thank you very much, Santiago. Yo creo que tiene algo de eso, pero miremos lo que dice acá. Sí, esto es directamente de Microsoft, ¿cierto? Dice que Razor es una sintaxis de marcado para incrustar código basado en .NET. Entonces ya vamos a ver, porque es importante que miremos un poquito el concepto de lo que es .NET, o sea, ¿qué es eso? Que se menciona mucho cuando se habla de C# y de Razor y posiblemente no tengamos claro qué es .NET, entonces nos perdemos mucho el concepto. Entonces, Razor es una sintaxis. Básicamente es lo mismo, o sea, el lenguaje que vamos a utilizar es el HTML. Eso es lo mismo, solo que van a haber algunas variables o algunas, digámoslo así, expresiones que van a ser diferentes para poder diferenciar y que se enfoque en el C#. Sí, básicamente eso es como muestra en Razor. Y, por ejemplo, si programamos en este, nos va a mostrar mucho lo que es el arroba. ¿Sí? Digamos que se utiliza mucho lo que es el arroba dentro de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Es una parte pues de su sintaxis, obviamente tiene muchas más cosas.
Y pues así es como viene funcionando. Listo. Entonces aquí tenemos y ahí vamos. Listo. En palabras generales, eso es el Razor. Les voy a compartir el link de esta página para que ingresen. Esta página está en inglés. Tendrían que traducirla así como yo hice. Yo lo que hice fue pues traducirla con el traductor pues que normalmente tenemos. ¿Listo? Se los voy a compartir. Pues sería, bueno. Listo. Y también vamos a ver este video, es corto, dura 2 minutos y 54 segundos. Y aquí nos van a explicar qué es .NET, ¿sí? Para que lo tengamos también muy claro de que C# y Razor pues trabajan hacia o hacen parte de este .NET y vamos a ver qué es eso, por qué se menciona tanto y en qué consiste, ¿listo? Ya como para terminar de encerrar y aclarar pues las bases para este tema. So, let's go. Hi, I'm Scott, And I'm Kendra. and we're going to talk to you about .NET. This is our .NET 101 video series. If you've just arrived here, you might want to go backwards and take a look at this C# 101 series. C# is one of the languages within .NET, but what is .NET anyway? Right, so we've been talking about .NET for a while, and we haven't fully explained what it is. It definitely has something to do with development, so let's dive into that. So .NET is an open source development platform for building different types of apps. And of course, that next question is, then what's a developer platform? Yeah, it's a little bit confusing. It is the languages that you use plus the libraries that you use, and that together is a developer platform, and .NET is one. Now with .NET, there are certain languages that you can use, C#, the one we've been teaching today, also Visual Basic and F#. And then the platforms, or the things that you stand on, the things that you write your software for, are .NET Core, which is open source. It runs anywhere, like Windows and Linux and Mac. The .NET Framework, which is very popular, been around for a very long time. It's let you write websites and services and apps on Windows for many, many years. And then Xamarin or Mono, which is a .NET for mobile. So you can write your .NET applications on an iOS device or an Apple Watch or an Apple TV or Android. All of this together is examples of .NET. These are multiple .NETs. And that can be a little confusing itself. So what we can do is just write to a standard. We can use a standard set of libraries and make sure that our libraries are standard. So you just think about the .NET standard and your .NET stuff will run anywhere, which is really cool. Speaking of running anywhere, what exactly can I build with .NET? Turns out you listed a few of them just now, quite a lot. So we have desktop, microservices, web, mobile, all of that. What's your favorite? I like IoT. I like being able to write .NET on a Raspberry Pi or even on the Windows desktop. So I can write a Windows desktop app and then suddenly go to a tiny device and I'm using the same skills and the same libraries, which is really cool. Definitely. Who builds .NET? Turns out it's Microsoft and several thousand of our closest friends. So over 60,000 developers and 3,700 companies have contributed to .NET online in the open source. That's fantastic that there's so many people working on .NET with us, but where can I learn more? You can learn more at the .NET Hello World tutorial or the .NET Docs. And these videos are a great resource. We've done videos on C#, a whole series. And this video that you're watching right now is actually the beginning
of the .NET Core 101 tutorial series. And there's going to be tutorials on databases and cloud and all these other things. So these videos and the web are a wonderful resource. Stay tuned. Ok, so recapitulemos. Entonces, ¿qué es .NET? ¿Quién me ayuda con la definición? Vamos que estamos muy callados. ¿Qué pasa el día de hoy? Empecemos a ver. ¿Qué tal Alejandro? ¿Estás por ahí? No. ¿Qué tal Jolman? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿O no me escuchan? Ya tengo dudas. Bueno, tenemos público difícil el día de hoy. Ok, no problem. Entonces miremos acá. Vamos a mirar. ¿Cierto? Entonces dice que .NET es una plataforma de código abierto, ¿cierto? Para crear o desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, es una plataforma de código abierto. Sí. Entonces nos dice, bueno, vamos a ver por acá. ¿Qué es una plataforma de desarrollo? Entonces dice que una plataforma de desarrollo es una plataforma que contiene diferentes lenguajes de programación y adicionalmente librerías. Básicamente contiene todo lo que necesitamos para crear las diferentes aplicaciones o los programas que queramos crear. ¿Sí? Entonces una plataforma de desarrollo ya tiene todo, básicamente casi todo lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Y pues .NET hace parte de, .NET hace parte de Microsoft y por tanto, digamos que también muchos desarrolladores participan en la creación, ¿cierto? Podemos utilizar los lenguajes de C#, Visual Basic, ¿cierto? Podemos utilizar esta parte o F#, digamos que es otro tipo como C#, pero bueno, tiene otras funcionalidades, tiene varias plataformas y nos brinda una herramienta. También quiero que nos quedemos con esta parte acá. De todo lo que podemos hacer o podemos crear con .NET, C# y pues también Razor, que viene incluido lo que es pues a las web applications y este tipo de cosas. ¿Listo? Realmente es un mundo de posibilidades lo que tenemos acá. ¿Ok? Y bueno, entonces espero que al menos el concepto de C#, de Razor, de lo que tenemos para de este tema, al menos en términos generales ya esté un poco más claro, ¿cierto? Básicamente eso, lo tengamos un poco más claro. Sí, profe, sí, señor. En sí, .NET es la plataforma de desarrollo en la cual vamos a desarrollar nuestro código, por así decirlo. Exactamente.
Podemos escoger diferentes librerías y pues diferentes opciones, herramientas que nos brinda. Sí, ella nos permite, por ejemplo, escribir código bueno, en este caso que estamos viendo en C# y en algunos otros lenguajes. Totalmente, listo. Entonces, es un mundo demasiado amplio. Sí, lo que ¿Cierto? pasa es que yo pues personalmente tenía el concepto ahí errado porque alguna vez pues supe algo de .NET, pero ya como un lenguaje de programación en sí. Ahorita ya es, digamos, es un entorno colaborativo para otros tipos de lenguajes, otros lenguajes de programación. Exactamente, listo. Entonces, al que le interese, miren que hay una serie de videos, hay mucha información que nos van guiando paso a paso, nos van metiendo en el cuento y pues digamos que nos ayudan en este proceso, ¿cierto? De este curso y de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, por acá tenemos entonces lo que es el vocabulario de la sesión. Tenemos el primer término, que ya lo conocemos, dice Object Oriented Programming, ¿cierto? Y bueno, tenemos la programación orientada a objetos, ya la conocemos, ya sabemos cómo es, pero miremos su definición. Dice, it focuses on the relationships between classes that are combined into one large binary executable. ¿Listo? Entonces, básicamente, recordemos que la programación orientada a objetos pues se enfoca en la relación de las diferentes clases que al final se combinan y pues nos dan un resultado o trabajan para el programa que estamos creando. ¿Listo? Entonces, el Object Oriented Programming se enfocan en la relación entre las diferentes clases. ¿Listo? Ellas están relacionadas y funcionan todas juntas. Por otro lado, tenemos Component Oriented Programming. Esta es una programación orientada a componentes o basada, ¿cierto? En componentes. Miremos. Miremos acá en la imagen, dice, un componente es un paquete de software, un servicio web o un módulo que se encapsula un conjunto de funciones relacionadas o de datos. ¿Sí? Entonces, un componente puede ser un paquete de software, un servicio web o un módulo, ¿sí? Y así funciona esta programación. Veamos su definición. Dice, it focuses on interchangeable code modules that work independently and don't require you to be familiar with their inner workings to use them. Entonces dice que se enfoca en unos códigos o módulos que se pueden intercambiar, se pueden alterar, se pueden modificar, pero estos módulos trabajan independientemente, ¿sí? Son individuales y pues según eso no necesitas conocer tanto como qué es lo que hay dentro, cómo funciona, sino que simplemente lo puedes organizar y tendrás un resultado. ¿Listo? Entonces, básicamente, el Object Oriented Programming sí funciona con relaciones entre las clases y básicamente una sola modificación altera todo. Por otro lado, el Component Oriented Programming trabaja más por módulos o paquetes de software, por eso así, y funcionan individualmente. Si se necesita modificar o alterar un paquete, solo se modifica eso y no todo el código en sí. ¿Listo? ¿Algo de pronto que agregar con este aspecto o vamos bien? Bueno, recuerden que C# maneja o podemos utilizar estos dos tipos de programación. ¿Listo? El Object Oriented y el Component Oriented son dos de los enfoques que vemos en C#. Después tenemos otro término que es embed, ¿cierto? Con este símbolo y miremos qué es embed. Embed or to embed is to incorporate. It could be a video or other kind of data
within the body of a web page or other document. Cuando hablamos de embed, hablamos de insertar o incrustar. Por ejemplo, cuando cojo videos de YouTube y los incrusto, los dejo en mi página para que se puedan ver directamente desde mi página o pues se puede acceder a YouTube, ¿cierto? Esa es, digamos, como la parte pues de incrustar o insertar un video. Lo pongo en mi página, se puede acceder ahí, pero en sí, digamos que no es un recurso propio, sino que igual de forma es un recurso externo. Después tenemos code block. Miremos la definición. Dice, it's a lexical structure of source code which is grouped together. Blocks consist of one or more declarations and statements. Básicamente esto hace referencia a un bloque de código. ¿Sí? ¿Qué es un bloque de código? Pues es un conjunto de declaraciones o enunciados, ¿cierto? De este tipo de cosas que están agrupados literalmente. Miremos acá, por acá los muestra. Para escribir bloques de código, ¿cierto? Cuando estamos hablando de estos, simplemente encerrarlos en llaves o corchetes. Podemos tener un solo bloque de código, como este que ven acá, ¿cierto? O un bloque de varias declaraciones se verá así, ¿cierto? Un bloque de código con una sola declaración o con varias. ¿Listo? Este vocabulario del día de hoy es un poco más técnico, entonces no es como, hay un bloque de código, listo, ya lo tradujimos, no, sino que digamos que ya tiene un componente mucho más técnico y debemos ir un poco más a la funcionalidad de dentro, pues, de la programación. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden code block. Simplemente un bloque de códigos, unas declaraciones que están o enunciados que están agrupados. Después tenemos inline expressions, ¿cierto? Podríamos traducirles como expresiones en línea, pero es que es en línea puede ser confuso. En español se utiliza a como podría ser acá. Pero miremos cuál es la función de estas expresiones. Dice que they are used to write server-side code directly on these kind of pages or files. Dice que las inline expressions son usadas para escribir código del lado del servidor, ¿sí? No tanto por el lado del cliente, sino del servidor. Y esto ayuda a directamente dentro de las páginas web. Por acá tenemos como un ejemplo, dice, ahora agregará una expresión en línea. Entonces, miremos, esto es una inline expression. Bien. Con la sintaxis de Razor, se agrega código mediante el carácter arroba. Para las expresiones en línea, usará arroba seguido de una variable o lo que desee generar. Vamos aquí, nos muestran un poco las instrucciones. Y dice ahora, bueno, agregue una etiqueta de párrafo que diga, por ejemplo, estamos en el año. Usando una expresión en línea, comenzará con el carácter arroba, inserte. Entonces, miremos, esto sería un inline expression. Y guarde la pantalla. Si ahora echa un vistazo a su frontend, verá que esto se está procesando y emitiendo. Si vemos el video, aquí muestran, solo que es que está 100% en inglés. Entonces él acá hace pues agrega esa expresión en línea y lo muestra aquí en la página ahora, acá arriba. Where in the year. Yep. Y bueno, sí queda claro estos conceptos de code block y de inline expressions, al menos cuál es su funcionalidad. Yo sé que pues ya aquí ya va un poco más de conocimiento profundo, pero pues en términos generales vamos bien.
Sí, señor. Muy bien. Como les digo, ya es un poquito más técnico y nos puede generar muchas dudas, pero es más en el uso que de pronto en su significado. Ok, let's continue. Entonces tenemos un code statement, ¿cierto? Entonces, pues simplemente un code statement es, básicamente es un lenguaje de programación que expresa o que indica, muestra una acción que se debe llevar a cabo. ¿Listo? Eso es un code statement. Simplemente es un enunciado o una expresión que indica cuándo o una acción se debe llevar a cabo. Por ejemplo, mira, each complete code statement in a code block. Entonces, digamos que todo tiene relación. Cada instrucción de código. Entonces, básicamente un code statement sería como un code statement sería una instrucción de código. Completa en un bloque de código debe terminar con un punto y coma. ¿Sí? Como lo vemos aquí. Punto y coma. Entonces son parte pues, de todo lo que tiene que ver. Pero es algo que se hace siempre naturalmente, pero de pronto ya son conceptos mucho más específicos. Después tenemos string, ¿cierto? Que hace referencia pues a una cadena de caracteres. Estos caracteres pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, ¿cierto? Una combinación de los dos. Es una secuencia, bueno, básicamente eso es un string. Después tenemos case sensitive, es simplemente dice it means the ability to distinguish uppercase or lowercase letters in a computer system, software or program. Entonces habla de la habilidad o la capacidad de distinguir entre mayúsculas, uppercase, o minúsculas, lowercase, ¿cierto? Vamos a hablar de mayúsculas y de minúsculas, ¿sí? Case sensitive. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se llamaría en español? O sensitivo. No sé si existe un equivalente exacto en español para el case sensitive. Hablando de la programación. Me genera la duda. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, básicamente, sensible a mayúsculas y minúsculas, o sea, la traducción literal. ¿Listo? Entonces, eso es. Después tenemos garbage. Entonces, garbage, su significado literal es basura. Obviamente, cuando hablamos de información, pues hablamos toda esa información, esos datos o todos esos elementos que ya no sirven para nada, nunca se utilizan y lo único que hacen es ocupar memoria. Eso es garbage, ¿listo? Todo aquello que simplemente ocupa un espacio y no se utiliza. Entonces, a veces tenemos aplicaciones, programas en nuestro computador y nunca las utilizamos. Eso lo llamaríamos garbage. También toda esa información que se guarda, pero que a la final nunca, registros de navegación y todo eso es información que a la final solo se acumula, ocupa memoria y no tiene ninguna utilidad. A eso lo llamamos garbage. Finalmente, hablamos de on the fly. Entonces dice, on the fly, it is a style of programming in which the programmer, performer, or composer augments and modifies the program while it is running without stopping or restarting. Entonces, on the fly es una práctica bastante utilizada hoy en día por esas aplicaciones que necesitan estar siempre funcionando. Por ejemplo, una situación contraria que no sería on the fly es cuando llega un mensaje y dice tal fecha, bueno, el 27 de agosto entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, la aplicación no estará funcionando porque le haremos mantenimiento.
Eso no es on the fly, porque van a detener la aplicación para hacer las actualizaciones o lo que vayan a hacer. Por el contrario, tendríamos como WhatsApp, Facebook, imagino que Instagram, que se van haciendo actualizaciones, modificaciones o todo lo que necesiten, pero siempre las aplicaciones nunca se detienen. Eso es un on the fly. Ya siguen funcionando normalmente y los programadores, desarrolladores, hacen lo que tienen que hacer mientras está funcionando. Ya después por eso nos llega el mensaje, actualiza la aplicación o nos actualizamos y viceversa. ¿Listo? Si queda claro, este concepto de on the fly es un estilo de programación. ¿Listo? Señor, es decir, esas son, como usted nos acaba de explicar, pues las opciones son transparentes para nosotros como usuarios. Se actualiza, pero nosotros, digámoslo, ya no nos percatamos. Sergio, se escuchó un poco lejos. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, pero lo que decía es que, digamos, en este caso las actualizaciones como on the fly, pues son actualizaciones que se llevan a cabo y nosotros como usuarios muchas veces no nos percatamos, la aplicación se actualiza y únicamente nos, digamos, nos arroja el mensaje, hemos actualizado la aplicación a la nueva versión 2.0, un ejemplo. Exactamente. Inclusive Facebook lo hace muchísimo. Ingresamos a la aplicación y vemos que todo está diferente. Es ¿Cierto? Está correcto. ordenado de una manera diferente. Y después volvemos a ingresar y ya estaba como antes. Entonces, cada rato están en esa tónica. Esos son de fly. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver por aquí. ¿Dónde estoy? Entonces, miremos. Este es el vocabulario. Quiero que lo detallen por un momento y me digan de pronto qué término se les olvidó o quieren un poquito de énfasis. El profe, de pronto esa inline expressions, ¿nos podría repetir, por favor? Digamos que las inline expressions dice expresiones en línea. Entonces son expresiones o declaraciones que utilizamos para ingresar a alguna función, sino que esta función pues siempre no está tanto destinada a lo visual, sino un poco más a lo funcional. Por ejemplo, ahí ingresan una fecha, ¿sí? Una fecha pues no es como tan visual y que se vea bonita, sino que simplemente informativa. Eso es una inline expression. Digamos que no tiene, pues, digamos, mucha ciencia en su funcionamiento, de acuerdo como lo muestran en Razor. Listo, En profe, palabras gracias. generales. Listo. Bueno, por acá. ah, les voy a compartir. Les voy a compartir entonces esta presentación que acabamos de ver con las definiciones y este tipo de cosas. Ustedes pueden acceder y las pueden ver. Porque vamos a hacer una actividad con esto para que tengamos la oportunidad de afianzar un poquito más pues, el conocimiento y lo que tenemos acá. Recuerden que estamos trabajando en la sesión número 7, ¿cierto? Acá en la sesión número 7, en la parte de abajo, vamos a encontrar el Vocabulary Practice. Si no lo encuentran, le damos a actualizar y F5. Yo les compartí, bueno, este no. Vamos a ingresar y nos vamos a encontrar con un cuestionario de falso, false y verdadero. Aquí nos va a decir algo, ¿cierto? Por ejemplo, Component-Oriented Programming focuses on the relationships between classes that are combined into one large binary executable. Hagamos esta primera. Dice que la programación orientada o basada en componentes se enfoca en la relación entre las clases
las cuales se combinan dentro de como de un archivo ejecutable binario. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Es falso. Es falso. ¿Por qué? ¿Quién recuerda en qué se enfoca el Component Oriented Programming? Más o menos. Se enfoca en la programación orientada a componentes como paquetes o algo así. Esa sería la definición de la programación orientada a objetos. Exactamente, listo. Thank you. Thank you very much, Estefanía. Entonces, listo. Eso es lo que debemos hacer. Debemos leer la afirmación y debemos decir si es falso o verdadero. Nada más. ¿Listo? Pues son 10, en total son 10 ejercicios, 10 enunciados o statements. Entonces vamos a trabajar en esto para pues nos va a ayudar a afianzar mucho sus términos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Si no, entonces manos a la obra. Esperemos que en 10 minuticos hayamos terminado. Si no, entonces 15. Vamos viendo, ¿listo?
Ok, bueno, veo que ya la mayoría terminaron. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna cuestión con la actividad o el vocabulario? Okay. Entonces, we're going to continue with the reading strategy. Okay. We're going to check the reading strategy for today. What is it about and how it works and things like that. All right. So we are going to watch a video about the reading strategy. So let's see. La estrategia de lectura para el día de hoy se llama KWL. Así se llama. ¿Listo? KWL. Entonces, vamos a ver el video. Esto es un cuadro que hacemos antes de abordar una lectura y vamos a ver este video para ver en qué consiste y hacernos una idea. ¿Listo? Entonces, let's go. Permítame, yo reviso si compartí el audio. Yes. Perfecto. Entonces, let's go. KWL uses a chart to show what students already know about a lesson topic, what they want to know, and what they learned. KWL is used in all three parts of a lesson: the introduction, the new information, and the review. Let's begin. The first step is to draw a chart with 3 columns. At the top of the left column, we write the word "know" with a big capital K. That is the K in KWL. Above the middle column, we write "want to know." That's the W. And above the right column, we write "learned." That stands for the L. At the top of the chart, we write the lesson topic. Then we ask the students what they know about the topic, and we list those things in the left column. They're green. They can jump. They live in water. If the students say something that is incorrect, it is okay to put that on the list. It should be corrected later as the information is introduced or learned. Next, we ask the students what they want to know, and we make a list in the middle column. Are there other colors? How far can frogs jump? Where else do they live? If your students have trouble coming up with ideas, you can guide them and make suggestions. The third column is done at the end of the lesson. We ask the students what they have learned, and they make a list in the right column. They can also be brown, gray, red, yellow, and striped. Frogs can jump more than 20 times their body length. Most live near water, but not in it. If any items listed in the no column were incorrect, we can fix them as the students learn the corrected information. A K chart can be used in all 3 parts of the lesson: the introduction, the new information, and the review. Doing the first 2 columns can be a good introduction for a lesson. It helps create a common starting point for all students. It gets them thinking about the topic, and it builds their interest and enthusiasm. The second column can be used in the new information part of your lesson.
While teaching, you refer back to this column to see what students want to learn. The third column is a good review for the lesson. It helps the students see what they learned so they can have a sense of accomplishment. It also makes them aware of the learning process. Students can see what they know now that they didn't know at the start of the lesson. This helps students remember the information. Now that you know how it works, have fun and be creative. Let's review. KWL uses a chart to show what students already know about the lesson topic, what they want to know, and what they learn. KWL is used in all three parts of the lesson: the introduction, the new information, and the review. Have fun using KWL. Listo. Entonces, esa es nuestra estrategia de lectura para el día de hoy, ¿cierto? En la que vamos a colocar todo lo que ya sabemos o inclusive creemos saber. No necesariamente tenemos que estar seguros. Por ejemplo, nuestro tema, pues que nos habla de C# y de Razor, no necesariamente tenemos que saber muchas cosas de Razor, sino podemos intuir cuál es su funcionamiento, como cuando Santiago al principio nos decía que creía que era una librería, ¿cierto? Y este tipo de cosas. Eso lo podemos hacer acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sé? Porque esto nos va a permitir que al final podamos constatar y podamos aprender. ¿Listo? No es que aquí toda la información que está en la acá tiene que ser verdadera y entonces no sé nada, sino que podemos tratar de adivinar, no sé, de crear un concepto basándonos en lo que hemos visto y si está erróneo, al final nos daremos cuenta y lo corregiremos, no habrá ningún problema. Por el contrario, habremos mejorado. En el W podemos hacer preguntas. ¿Qué es lo que quiero saber? Si hablo de C# o de Razor, ¿qué es lo que me gustaría saber o me gustaría aprender? ¿Sí? Puedo hacer simplemente las preguntas o crear enunciados completos. Quisiera saber sobre ta. ¿Listo? Y finalmente, learned son todos esos conceptos o esa información que el texto, en este caso, me brinda acerca del tema y aquí lo puedo compartir. ¿Sí? Y básicamente esa es nuestra actividad para el día de hoy. Hoy vamos a hacer un gráfico o un cuadro llamado KWL, ¿cierto? Vamos a hacer este cuadro y lo vamos a diligenciar con toda la información, o sea, qué es lo que ya sé, qué es lo que quiero saber y después de leer el texto voy a mirar qué es lo que aprendí. Listo, entonces miremos. Recuerden que estamos trabajando en el worksheet 3.7 de la sesión 7. En este worksheet se van a encontrar esto que dice reading, bien grande, ¿cierto? Entonces acá. Aquí van a encontrar la lectura, dice a brief tour to the C# language. Nos dan un breve tour del lenguaje de programación de C#, nos dicen varias cosas. Y acá nos dicen que es Razor, y aquí nuevamente, que es una sintaxis de programación. Nos empiezan a dar más información, y nos muestran como la sintaxis principal que se usa para Razor, ¿sí? Qué es lo que debemos hacer y debemos colocar. El texto es corto en general, y de aquí pues vamos a sacar pues lo que vamos a aprender. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas acerca de lo que debemos hacer?
Profe, ¿Sí? no se me escucha. Listo. Entonces, nosotros nos vamos aquí a la sesión 7 y nos vamos a encontrar con un foro que se llama KWL Chart. Vamos a ingresar y allí mismo vamos a cargar, vamos a publicar nuestro gráfico que acabamos de hablar. Yo les dejo la imagen como guía para lo que debemos hacer. Solo que ustedes la van a poner así, pero diligenciado. Como les digo, traten de colocar la mayor cantidad de información que puedan, por ejemplo, en lo que ya sé, así no esté correcto. Muchas veces somos muy lógicos y como, no, pues yo no tengo idea, entonces digo, no sé nada. Y escriben acá, no sé nada. Y pues, digamos que la idea no es esa, porque pues es lo que sé, es tratar de activar y mirar, pues, qué tanto podemos llegar a saber. Después, qué es lo que quiero saber, entonces ya. Y finalmente, qué fue lo que aprendí. Y acá lo publicamos. Le damos, recuerden que le damos responder, avanzar. Y en este cuadro podemos pegar la imagen o podemos arrastrarla hasta aquí para poderla publicar. ¿Listo? Y enviar al foro. Una vez terminemos este cuadro o antes, ustedes mirarán, también tenemos una actividad de comprensión de lectura, que es esta. Acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos escoger un code blocks, inline expression, strings, extension y code statement. Debemos completar con el Disculpa, término profe, que... ¿puedes silenciar, no sé, los micrófonos porque hay una interferencia? Ya miramos. Listo. ¿Qué tal ahora? ¿O sigue igual? Ya está mejor, ya se escucha solo su voz. Perfecto. Listo. Entonces acá en este ejercicio debemos escoger el término que consideremos que mejor completa la oración. Esta partecita está también en el texto. Les voy a mostrar. Si ustedes se van en el texto, se los voy a mostrar acá. Les va a aparecer esa última parte donde dice Main Razor Syntax Rules. ¿Sí? Aquí les explican todo. ¿Sí ven? Entonces aquí está básicamente está la respuesta. Solo que pues debemos tratar de revisar y pues entender. ¿Listo? Entonces son esas dos actividades lo que vamos a hacer. El cuadrito o el gráfico de esta forma y esta comprensión de lectura en esa parte, como también para que trabajemos un poco y tengamos un poco más de claridad sobre la sintaxis. Digamos, ¿qué es lo más importante o qué es lo que hace diferente a Razor de HTML, por ejemplo? Y listo. Preguntas, dudas, nos perdimos la explicación, alguna cosa, yo les vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Profe. Profe. Jonathan, pues, se escucha bastante entrecortado. No sé si sea yo o pronto seas tú. Ahora sí puedo escuchar más o menos. Se escucha entrecortado. De pronto, si puedes por el chat. ¿Tienes alguna pregunta o algo? Listo, a los demás, si no tienen preguntas, si todo está claro, entonces manos a la obra. De igual forma saben que yo estoy acá, sigo pendiente.
Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Cuéntamelo, Luis. Instructor, buenos días. Buenos días. Te hago una consulta, qué pena. Al principio me perdí como la explicación. La tabla del KWL es acerca de qué entorno, digamos, de lo que estamos viendo ahora o es algo más personal. Exacto. Digamos que pues es bastante personal, pero es acerca de C Sharp y Razor. Obviamente no es mucha la información que brinda en el texto, entonces digamos que las preguntas o lo que queremos hacer pues no va a ser tan avanzado, digámoslo así, es algo sencillo, pero es sobre esas dos cosas, C Sharp y Razor. Listo, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Claro que sí, Jonathan. Espérame por acá. Tarata. Vamos por acá. Nosotros tenemos el cuadro, ¿cierto? KWL, lo tenemos. Y tenemos un texto que nos habla de C Sharp y nos habla de Razor. Yo lo que debo hacer es, ¿qué es lo que ya sé de esos dos temas? ¿O qué es lo que creo? O sea, si yo no sé nada, la idea pues tampoco es colocar, no sé nada, no sé nada. No podemos decir, entonces, yo creo, yo pienso, ¿sí? ¿Cierto? Que es C Sharp o que Razor es para esto y aquello. Podemos tratar de hacer como sacar como deducciones o opiniones acerca de esto y eso lo colocamos acá. ¿Qué es lo que ya sé o qué es lo que creo saber? Puede ser. En el cuadro de la mitad vamos a colocar qué es lo que quiero aprender. Por ejemplo, si solo es de Razor, puede ser quiero saber qué es Razor exactamente o cómo funciona, para qué sirve, qué puedo hacer con Razor, no sé. Cualquier pregunta está muy bien. Y finalmente, lo que aprendí. Puede ser que lo que aprendí no fue suficiente para responder todas mis preguntas. De pronto necesite ahondar. Si quieren, podemos indagar más o alguna cosa. Pero básicamente es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que ya sé o lo que creo que ya sé? ¿Qué es lo que quiero saber? Y finalmente, ¿qué es lo que aprendí? O sea, después de leer, de investigar, de revisar el tema, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué conceptos aprendí sobre el tema? Y eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? Perfecto, entonces manos a la obra. Vamos a trabajar. Los que vayan terminando, pues me van diciendo y vamos mirando. ¿Listo?
All right, people. So tell me, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos fue con la actividad? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Ok. Dicen que el silencio otorga. Chicos, entonces nada. Eso sería todo por el día de hoy. No se les olvide entonces tratar de terminar las actividades para que queden registradas. Recuerden que estas están abiertas temporalmente o por tiempo limitado, entonces ya después de que se cierren, pues ya quedan cerradas. Listo. Y bueno, entonces les agradezco por haber asistido el día de hoy y espero que tengan un feliz resto de semana y nos vemos el sábado. Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Okay. So bye bye to everybody.